Gracias por continuar con nosotros en este su espacio. Aquí estoy. Por darle a la campanita y por decirle a sus amigos, conocidos, que a esta hora de 8 a 9 cada día hay un compromiso con orientar, con edificar a la sociedad dominicana y el mundo que ve este programa sobre temas importantes. El presidente de la República, Luis Abinader, designó en el día de hoy por decreto a la señora vicepresidenta de la República como coordinadora del gabinete del sector eléctrico. Todo parece indicar que la vicepresidenta de la República, la señora Raquel Peña, goza de una estima muy elevada por parte del presidente de la República y le ha dado en más de una ocasión misiones importantes. No nos toca en este momento evaluar una gestión que no concluye, emitir juicios de valores sobre lo que está ocurriendo. Muchas veces cometemos errores insalvables. Ayer hubo una explosión y un incendio en una terminal, una subestación eléctrica en el Distrito Nacional, que dejó sin energía eléctrica al propio Palacio de Gobierno. El exministro de la Presidencia, que primero fue suspendido y después después renunció, el señor Lisandro Macarrulla, era quien coordinaba el famoso gabinete del sector eléctrico. Ese gabinete del sector eléctrico tiene que ver con las EDES, EDE Sur, EDE Norte, EDE Este, EGI, EGE Jaina y todo este conglomerado de empresas que conforman el sector eléctrico nacional. Una parte con capital privado o con nombres de supuestos capitales privados y la representación del Estado. La señora Raquel Peña, a veces y a pesar de todo, hay nombres que se fijan en la conciencia de la gente y hay que entender que, iba a decir Margarita fue 12 años primera dama y 8 años vicepresidenta de la República. Normal que en 20 años se le quede el nombre a uno. La honorable señora vicepresidenta de la República, Raquel Peña, tiene en sus manos desde hoy coordinar todo lo que tiene que ver con la energía eléctrica y no convencional en la República Dominicana. Felicidades. Operación Pulpo, saltando de energía al mar, de electricidad a las aguas marinas, porque el pulpo es una especie marina. En noviembre del año 20, apenas 2 meses y algo de juramentado, septiembre, octubre, noviembre, 3 meses y unos días de instalado el nuevo gobierno. Una mañana o una madrugada el país fue estremecido con decenas de allanamientos realizados por el Ministerio Público. Allí fueron apresados 2 hermanos de Danilo Medina Sánchez, quien 3 meses antes era el presidente de la República Dominicana. Dentro de más de 20 imputados apresados en aquella operación, estaban 2 hermanos suyos. Hace unos días, un par de semanas, el juez David Timoteo Peguero Jiménez decidió poner en libertad, variar la medida de coerción a casi todos los imputados por el caso Antipulpo y envió a su casa a todos menos uno, porque contra ese se había dictado una prisión por razones de que había sido declarado en rebeldía en más de una ocasión. A ese, la estrategia de defensa le salió errada. Él estaba en libertad en todo el proceso, buscando
en la estrategia de defensa de los otros, prolongar lo que al fin y al cabo lograron, que era extender el proceso para que el plazo mayor que establece el Código Procesal Penal de que la prisión preventiva no debe exceder 1 año. Pues con 2 fichas que estaban en libertad, los imputados lograron maniobrar para que se prolongara el proceso de la presentación de acusación y entonces lograron que el juez más garantista que hay en la República Dominicana, el padre o el hijo preferido de la Constitución Dominicana, aplicara de manera oficiosa la ley y dispusiera la variación de medida de coerción de los imputados. El 4 de abril se inició el juicio preliminar, que es el llamado juicio a las pruebas. El 4 de abril de este año. Por el volumen del expediente y a petición de los imputados, porque tienen que estudiar un volumen de más de 20,000 páginas, y 20,000 páginas, por más lector que uno sea y por más analista que sean los abogados y los imputados, tenían que tener tiempo para leer, razonar y armar su estructura de defensa en este juicio preliminar, que es lo que se llama el juicio a las pruebas. Pues, después de 4 meses, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, ese juez garantista, David Timoteo Peguero Jiménez, les concedió desde abril a agosto 6 meses para que estudien sus expedientes y preparen sus medios de defensa y busquen y creen todas las artimañas habidas y por haber para salir airosos de ese proceso. Estamos asistiendo a una parte peligrosa de la sociedad dominicana y de la historia que estamos viviendo, y es la aplicación de justicia por aclamación y la aplicación de justicia ad libitum, sí, a la libre voluntad del donante, del dante, del poder dante, del misericordioso juez, no de este, sino las cosas que están pasando. Pues ayer se reinició 6 meses después el caso Antipulpo. Se comenzó a leer la acusación a cada uno de estos ciudadanos y el juez, muy solícito, la reenvía, aplazó la audiencia. ¿Para cuándo? Creo que para el viernes o para el lunes o martes. Al fin y al cabo, ese juez, ese honorable magistrado del 7º Juzgado de la Instrucción, podría llevar ese proceso hasta 3 años sin que se conozca la fase preliminar. ¿Y qué ocurre, mis queridos amigos? Que el Código Procesal Penal de la República Dominicana establece que el plazo máximo de la duración de un proceso penal son 3 años. 3 años. Y ya este caso va a tener 2 años. Cuando el juez les concede esos aplazamientos tan largos, eso va porque no depende del imputado, depende del sistema. Y si el sistema es el culpable de que no se conozcan las audiencias con la celeridad que el propio código establece, pues entonces esos plazos se reditúan a favor del imputado. Claro, cuando hay un juez que le guste el vino, a mí también.
y la buena vida, y a mí también. Cuando hay un juez que parece una hamaca, va y viene, pero siempre a favor del criminal. Eso pasa en República Dominicana. Hay que revisar un país donde nunca le han dado una galleta a un juez. No estoy mandando que lo hagan. Donde nunca le han voceado 4 cosas, exceptuando a una legión de sinvergüenzas, delincuentes que había en el Tribunal Superior Electoral. 5 bandidos, 5 escorias. Por ahí andan, más tristes que los perros muertos, abandonados, tal vez cargados de dinero, pero sin dignidad, sin poder mirarle a los ojos la cara a nadie, o mirar la cara a los ojos a nadie. Problema de ellos. Pero Antipulpo se estaba conociendo ayer, y ¿saben ustedes quién salió a hablar y a ocupar los medios de comunicación para hablar de política? Danilo Medina Sánchez, el perínclito de aquel pueblo, de aquel pobladito que se llama Arroyo Cano. El padre de la traición, de la simulación, de la corrupción en República Dominicana, salió ayer a dar unas entrevistas y unos comentarios muy obsequiosos con unos amigos suyos a los que hizo rico. ¿Qué mejor tertulia que el hablar con subalternos o con cómplices? Muy cómodo en la vida. Ese Danilo farsante tuvo ayer el valor de decir que él le entregó a Hipólito Mejía el poder en el 2000, porque él era un demócrata y que no quiso competir con Hipólito porque Hipólito no le había ganado para un tema de segunda vuelta. 49.59 sacó Hipólito Mejía en la primera vuelta el 16 de mayo del año 2000. Y hubo casi un empate técnico entre el prócer ya disminuido por los años y por la historia, Joaquín Balaguer y Danilo Medina. Cuando se computaron los votos de aquel proceso electoral, el Partido Reformista de entonces, el extinto Partido Reformista, quedó por encima del Partido de la Liberación Dominicana. Pero los votos del bloque institucional socialdemócrata y de otras rémoras partidarias le sumaron un porcentaje ínfimo pero suficiente para que el PLD con Danilo Medina de candidato quedara en segundo lugar. Pero ese segundo lugar fue 25 puntos y algo a 24 puntos y algo. La diferencia fue menos de un punto entre Danilo y Balaguer. Y ayer ese truán, esa democracia da asco. No es posible que un hombre cargando el fardo de tantas diabluras ande en los medios de comunicación opinando de política y pontificando sobre unas bondades que no tiene y que nunca la va a tener, que no las tuvo, no las tiene ni la va a alcanzar. Porque aunque en política siempre y por siempre han existido aventureros, mercenarios, gente de moral poliforme, ese señor es la suma de todas las maldades. En la estatura de ese hombre, de 5 pies como 6 pulgadas, se conjugan, se resumen todas las maldades que puede tener un ser humano. Todas las taras reprochables que puede tener un humano, las tiene ese señor. El demócrata, como dice él, fue aquel que nos obligó a la mayoría de dominicanos a marchar
y a enfrentarle para impedir una reforma constitucional. El demócrata que hoy anda diciendo que él es un demócrata fue el mismo que tuvo la osadía de colocar tanquetas y tanques de guerra y rodear el Congreso Nacional, el Palacio del Congreso Nacional, intentando un proyecto de reelección. Pero este gobierno del cambio ha tenido la cortesía de dejar ocupando posiciones militares, posiciones de mando, a los mismos cómplices de ese grupo de bandidos. Pero cada quien gobierna como entiende y cada quien sabe cómo quiere ser recordado. ¿Cómo quiere usted que la posteridad le recuerde? A usted que está viendo este programa. A veces es bueno preguntarse eso. ¿Cómo quiero ser recordado? ¿Como una gente decente? ¿Como un santo? ¿Como un truán? ¿Como un sinvergüenza? ¿Como un loco? ¿Como un irresponsable? ¿Como un traidor? Antipulpo en el tribunal, encabezado el expediente por Alexis Medina Sánchez y Danilo Medina Sánchez en un programa de mercenarios echándose bombo, como diría en el barrio donde me crié. Volvemos en breve. Suscríbase a nuestro canal de YouTube y al volver vamos a hablar de otros temas que no son muy agradables. Porque esta mañana conversé por teléfono con el padre de un joven que está desaparecido desde el viernes pasado. Y tenemos que volver con lo mismo. Porque el viernes desaparecieron en lugares distintos, en circunstancias similares, dos jóvenes, uno de 31 años y otro de 22. Volvemos en breve.